Compré esta GoPro, perdí muchos videos y muchas fotos por una micro SD de baja calidad. Si piensas comprar una GoPro o algún dron o alguna cosa que necesite una tarjeta de memoria, pues es muy importante que veas este video. He comprado en Mercado Libre esta micro SD de mayor calidad, con una velocidad de lectura de 100 MB por segundo. Tienen escrito B30 para identificarlas, ideales para grabar en 4K. Esta es clasificación A1, pero también hay de A2, A3, pero lo importante es que sea B30 para estar funcionando en GoPro o drones que piensas utilizar para grabar en 4K. Yo tengo una memoria SD. Esta es la memoria que había comprado. Como pueden ver, esta no es B30, es una inferior, lo que nos causaría problemas a la hora de estar grabando nuestros videos o nuestras fotos, pues la velocidad de lectura y de escritura de estas tarjetas inferiores es muy lenta para estar grabando videos en 4K. Yo con esta tarjeta inferior estuve probando en la GoPro Hero 10. Estuve probando a la menor resolución posible en 1080p y aún así muchos de mis videos se perdieron. Algunos sí los pude mantener, especialmente videos un poco más cortos de pocos segundos, pero videos más largos o con mucho efecto como estabilización, el Hyper Smooth y todo ese tipo de cosas hacen que la información sea muy pesada para la velocidad de escritura de una micro SD inferior. Yo me habría frustrado mucho, pues imagínate pagar muy caro en una cámara de acción de buena calidad nueva, podemos ver que incluso tiene su plastiquito aún, y perder la mayoría de mis videos y de todo un día completo de grabación. Entonces me tomé la tarea de investigar y estuve averiguando que tiene que ser una tarjeta que tenga escrito B30 para garantizar que sea de buena velocidad para grabar en 4K. Entonces vamos a estar abriéndola. Vi que Lexa es una marca de micro SD muy popular, pero hay diferentes marcas. Puedes estar comprando la de tu preferencia. Lo más importante es que debe tener ese escrito que dice B30. Algo muy interesante de esta marca es que ya viene con un adaptador para esta micro SD, lo que nos hace que sea un poco más versátil, aunque para esta GoPro yo no la voy a estar necesitando, pero es muy bueno tenerlo porque en algún momento lo podríamos estar necesitando. Voy a dejar el link en la descripción si quieres comprarlo acá en Brasil. Cómpralo por Mercado Libre, que te llega muy rápido y a un muy bajo precio. Y si te encuentras en otro país, estaré dejando el link para que lo compres en AliExpress. Vamos a proceder a abrir. Y nos viene un plastiquito acá, bien bonito. Y vamos a descubrir si de una vez por todas podremos estar utilizando nuestra GoPro en su máxima calidad sin perder ningún detalle en nuestros videos. Con la micro SD de calidad inferior nos aparecía un mensaje acá de colocar una tarjeta SD B30 o superior. Ya con esta nueva tarjeta vemos que el mensaje desaparece y podremos estar utilizando tranquilamente nuestra cámara, nuestro dron o lo que sea necesario. Sin más que decir, es un video corto mostrándoles esta curiosidad que yo personalmente no conocía de las GoPro y drones que necesitan un tipo específico de micro SD. Así que nos estaremos viendo en un próximo video con más reviews de productos tecnológicos y curiosos de Brasil.